colocarme siempre al lado de gente brillante. En el caso anterior fue André Peña, y en este caso después de Federico Mayor. Espero que se me contagie algo. Bien, ya ven ustedes que el título de mi conferencia de hoy es Ilustración, Deícismo e Ideas de Historia. Voy a permitirme empezar con un apunte autobiográfico. El siglo pasado, a finales del siglo pasado, no quiero ser más preciso con las fechas, por aquello de que puedan ustedes descubrir mi edad, era yo un joven estudiante de filosofía y no sé si era una mañana o una tarde, me encontraba yo en la habitación del piso que compartía con otros compañeros cuando pues llamaron a mi puerta. No me molestó demasiado que me llamaran, estaba yo estudiando un abstruso manual de fenomenología de la experiencia estética, que no le recomiendo a nadie. Y bueno, salté de la silla contento de que alguien me liberara de aquella tortura, fui a la puerta, abrí y me encontré con una pareja de muchachos más o menos de mi edad, rubios, con ojos azules, con un aspecto así angelical. Los saludé amablemente y entonces ellos rápidamente me dijeron: ¿estás preparado para el fin del mundo? Y hostia, el fin del mundo inminente y yo con estos pelos. Entonces les pregunté, bueno, pues yo ya pues tenía, en fin, una cierta actitud filosófica adquirida después de algunos años de carrera, y les pregunté, bueno, ¿y cómo sabéis vosotros que el fin del mundo se avecina? Y me dijeron, hombre, es evidente, todo va peor, esto va cuesta abajo, de cabeza y sin freno. Le vinieron a decir, no con estas palabras porque yo lo hablaba muy bien, creo que tenía un acento americano, creo, pero, en fin, la memoria me puede estar jugando una mala pasada. Y yo le dije, hombre, pues yo no soy la alegría de la huerta, tengo que aclarar que yo no soy un optimista, no me considero un optimista, pero en aquel momento me convertí en un optimista, me obligaron a hacerlo. Y entonces le dije, bueno, pues no sé, yo no lo tengo eso tan claro, no tengo tan claro que realmente todo vaya peor, todo vaya tan mal, y que eso sea indicio evidente de que el fin del mundo se aproxima. Bueno, con esta anécdota quiero ilustrar una noción, un concepto que yo ya he dado en denominar irracionalismo apocalíptico. El irracionalismo apocalíptico es sexy. En algún otro sitio prácticamente el mismo concepto aparece como irracionalismo catastrofista también. ¿Por qué digo que es sexy? Pues porque ejerce una extraña atracción sobre nosotros. Esa idea de que todo va a acabar, de que va a haber una especie como de espectáculo final lleno de efectos especiales en el que todo se va a terminar y por fin de alguna manera vamos a poder pagar nuestros pecados, no sabemos muy bien de qué origen y de qué naturaleza, que va a haber una especie de ajuste de cuentas, una especie como de final en el que a la gente se le va a poner en su sitio de una maldita vez, no esperando a tribunales de justicia que son siempre falibles, que pueden ser parciales, sino una justicia verdaderamente como Dios manda, literalmente como Dios manda. Esa idea pues tiene un cierto atractivo. Yo no sé si tiene que ver con esa noción de principio de destrucción y de autodestrucción que Freud, el padre del psicoanálisis, llamaba thanatos, utilizando el término griego que significa muerte, como ustedes saben. No sé si se trata de eso o se trata de tener la oportunidad de ser testigo de algo singular y único y definitivo, además. O sea, me muero, pero me muero viendo cómo se termina todo. Hombre, con eso no se puede ir todo el mundo a la tumba, O sea, eso es un premio. El caso es que últimamente, ha habido, en diferentes versiones, pues ejemplos de
irracionalismo apocalíptico, ¿no? Yo me acuerdo de lo del efecto 2000, no sé si ustedes se acuerdan, ya hay algunos que tienen una cierta edad, ¿no? Se iba a acabar el mundo, o sea, que iba a ser una hecatombe tecnológica de tal magnitud que prácticamente íbamos a tener que volver a las cavernas. O, bueno, por no mencionar, en fin, lo que pasa es que estos tienen una cierta afición a hacer eso cada 2x3. Los testigos de Jehová han predicho el fin del mundo yo no sé cuántas veces, ¿no? Además con años. Y bueno, así, aquí seguimos. Y luego hay una cosa curiosa también últimamente, que es que proliferan en el cine y la televisión, tanto películas como series, que giran en torno a la idea de que ha habido una especie de cataclismo de alguna clase que ha generado una situación de reinicio, de reseteo, ¿no? Es como una especie de reproducción del mito de la depuración, ¿no? Es decir, pasamos por un acontecimiento enormemente traumático que acaba con todo lo anterior y empezamos borrón y cuenta nueva, ¿no? Pues bien, tiene su atractivo, ya digo, porque de hecho se explota, ¿no? Se explota y se representa, ¿no? Aquí tenemos una representación ilustre, excelsa, que pertenece, en fin, a la historia del arte y a un momento culminante de la misma, en el periodo del Renacimiento, ya lo reconocerán ustedes, es el juicio final, que está en la Capilla Sixtina, en el Vaticano, y que fue ejecutado por Miguel Ángel. Yo les podría decir que lo he visto, lo que pasa es que cuando uno va al Vaticano hay tanta gente y meten tanta prisa que casi lo ve mejor en internet, así, que no in situ, ¿no? Pero bueno, si ustedes se fijan, pues ahí tenemos una representación de lo que sería pues, el juicio final, ¿no? O el juicio universal, ¿no? Ahí en el centro está la figura de Jesús. Leyendo por aquí y por allá, pues resulta que ahí Jesús parece ser que es de los pocos momentos en que se le pilla mal, se le pilla enfadado, se le pilla iracundo, se le pilla, diríamos, en jerga granaína de mala follar. Y ahí pues hay una situación dramática, ¿no? Que va por pisos, por así decir, de aquellos que se salvan y aquellos que no se salvan. Ya sean vivos, ya sean muertos, ¿no? Hay igualmente cadáveres que surgen de la tierra y que van a ser salvados, y otros vivos que, sin embargo, no van a llegar a alcanzar ese nivel de la gloria. Bien. Quedemos entonces con la idea del irracionalismo apocalíptico, ¿de acuerdo? Y también con la de estética apocalíptica, que es de una filósofa actual a la que me referiré más adelante, casi en la conclusión de mi intervención, de mi exposición, y que habla de eso, de estética apocalíptica. La otra idea que quisiera plantearles a ustedes como inicio, para que entiendan el sentido de que yo haya escogido este tema, el tema de la idea de la historia, dentro de las coordenadas, eso sí, de la ilustración por un lado y del laicismo por otro, he querido ser buen chico y atenerme a lo que eran las premisas del ciclo. La siguiente idea que quiero presentarles es la de la profecía autocumplida. La imagen que aparece ahí corresponde a una escena de una obra también inmortal de la literatura, del dramaturgo inglés William Shakespeare. La obra es Macbeth. Seguramente la han visto en cualquier versión, ya sea versión teatral, porque la hayan leído, porque hayan visto una versión cinematográfica, por lo que sea. Pero bueno, para asegurarnos de que entienden lo que quiero decir con la idea de profecía autocumplida, haré un pequeño recordatorio de la trama. Macbeth es un noble escocés, fiel servidor, fiel vasallo de su rey, el rey Duncan, y que además libra por él pues, las batallas más feroces para conseguir mantener su poder y su influencia en todo el territorio e incluso ampliarlo. Aquí vuelve con sus lugartenientes, vuelve de una batalla, vencedor, y de camino a su castillo se encuentra con un trío de brujas,
Las brujas lo saludan como con su título actual, título nobiliario, pero además añaden: y salud a ti, Macbeth, próximo rey de Escocia. Es decir, le profetiza que va a ser rey. Macbeth se queda un tanto desconcertado por la profecía, regresa por fin a su castillo, se encuentra con su señora, Lady Macbeth, y dice: churri, mira lo que me ha pasado, que me he cruzado con una bruja y me han dicho esto. Y Lady Macbeth también se queda impactada por esa profecía. En fin, se quedan rumiando esa idea, la acarician, la ambicionan, la quieren, la desean, pero de momento esperan. Pasa el tiempo y no ocurre nada. Es decir, Macbeth, se ha cumplido otra profecía que le han dicho las brujas, y eso le hace creer a Macbeth que las brujas no se van a equivocar, porque le han dicho también que le iba a conceder un nuevo título nobiliario, su rey, y se lo concede. Le lo llama Macbeth y Lady Macbeth y dice: hostia, pues resulta que sí, que las brujas aciertan. Luego entonces esto se tiene que cumplir. Yo voy a ser rey. Pero pasa el tiempo y no ocurre nada. Es decir, lo que tiene que ocurrir es que el rey muera. Porque abdicar no va a abdicar. No se estiraba entonces. Así que Lady Macbeth le dice, aprovechando que va a venir el rey a su castillo, le dice: pues vamos a liquidarlos en total. Tarde o temprano tú vas a ser rey. Vamos a liquidarlos. Y efectivamente lo matan. Luego le echan la culpa a unos sirvientes, etc. En fin, ya no voy a contar el resto de la historia, todo acaba fatal, porque es una tragedia, ya imagínense, las tragedias son tragedias por eso, porque terminan muy mal. Entonces, el concepto que yo quiero que entiendan mediante este ejemplo es el de profecía autocumplida. La expresión parece ser que la acuñó Robert Camerton, que es un sociólogo del siglo pasado, y que en un libro que era Teoría y Estructura Sociológica, si no recuerdo mal, puede definir la profecía autocumplida. ¿Qué es la profecía autocumplida? Es aquella predicción que se convierte ella misma en causa de los eventos que van a hacer que la predicción se cumpla. Esto es de una potencia psicológica nada desdeñable, porque tiene una capacidad de movilización, como demuestra la historia de Macbeth, muy potente. Quiere decirse entonces que la idea que uno tiene sobre su destino, la idea que uno tiene sobre el relato de acontecimientos que conforman esa trayectoria que llamamos historia, puede en gran medida incidir en qué hacemos, y para qué hacemos lo que hacemos, y con qué convicción hacemos lo que hacemos. He escogido este tema justamente porque creo que la idea de historia, que a fin de cuentas, bueno, si nos ponemos en plan filosófico, pues sería la filosofía de historia que tengamos, La idea de historia define el significado de nuestro pasado, define también nuestra identidad, porque la identidad es un cuento, en gran medida es un relato, y es el relato mediante el cual entendemos otros relatos, y dirige cómo va a seguir el cuento, porque claro, todo cuento tiene un desenlace, tiene que tenerlo, y entonces establece de alguna manera el horizonte de desenlace de esa historia. Y me voy a centrar en la ilustración, porque la ilustración es la que pare la filosofía de la historia. Antes no hay filosofía de la historia como tal, por supuesto hay historia, lo voy a explicar, sumeramente, porque tampoco se trata aquí de aburrirles a ustedes, en exceso, al menos. Voy a centrar entonces cómo surge la idea de filosofía de historia, qué idea define la ilustración de historia. Hay matices, tengo que advertirles que yo voy a procurar de alguna manera trasladarles el espíritu de la ilustración. Ernst Cassirer, que es un filósofo que escribió un libro que es un clásico ya sobre la ilustración, titulado Filosofía de la Ilustración, habla de espíritu de la ilustración porque él mismo es muy consciente, porque además es un erudito, es muy consciente de que cada ilustrado, por así decirlo, es de su padre y de su madre.
Hay diferencias, hay matices. Nosotros hablamos de ilustración y escogemos ciertos rasgos que son definitorios y, por así decir, denominadores comunes de eso que fue la ilustración y que todavía queremos que siga siendo la ilustración y que siga vivo. Quienes consideramos que la ilustración es una forma de pensamiento positiva. Hay quien no. También me referiré a eso. Es decir, de igual manera que procuraré exponerles el origen de la filosofía de la ilustración, de la filosofía de la historia, de la idea de historia, quiero también que conmigo vean cuál ha sido la evolución de esa idea. Porque ha habido un momento, por así decir, de nacimiento, de esplendor, y luego de caída en desgracia. Una caída en desgracia que ha durado un par de siglos. Y que, sin embargo, ahora yo empiezo a atisbar ciertos destellos de reivindicación de esa idea. Bueno, aquí tenemos una reproducción de un busto de Heródoto. Heródoto de Alicarnaso es un autor del siglo V a.C., griego, para más señas, y que se le considera el padre de la historia. Es decir, el primero que hace un trabajo de investigación que trata de ser riguroso, sistemático, sobre acontecimientos que ocurrieron en el pasado. No muy pasado, porque claro, tampoco él tenía mucho tiempo, por así decirlo, atrás. ¿Por qué Heródoto inaugura ese ámbito de investigación, de estudio, de reflexión, al que nosotros ya desde hace muchísimo tiempo llamamos historia? Pues porque identifica en la realidad un conjunto de eventos que son responsabilidad de los seres humanos. Y en segundo lugar, desde un punto de vista ético, axiológico, desde el punto de vista del juicio de valor, considera que merece la pena preservarlo. No hay una intencionalidad, por supuesto, de orden académico, sino más bien una especie como de reconocimiento de que hay algo valioso que se debe atesorar. Es interesante llamar la atención sobre el hecho de que, claro, la historia en ese momento está todavía en cierta forma y hasta cierto punto solapada con el mito. Y el mito no es historia, esto hay que dejarlo claro. El mito es un relato, una narración que ocurre en un tiempo que no está fijado, no hay fechas, y que además los protagonistas de esas narraciones no son los seres humanos, sino los dioses, seres sobrenaturales. Encontramos en las historias, que es el término griego que utiliza Heródoto, y que se suele traducir por investigaciones, indagaciones, etc., encontramos algunas referencias a leyendas, a mitos, pero él hace ya un esfuerzo por contar lo que ve. Hace un esfuerzo por buscar en fuentes fiables, analiza con un cierto rigor esas fuentes y procura ser honesto. Así que sí, podemos reconocerlo como el padre de la historia. Es además, en ese sentido, coetáneo prácticamente de la filosofía que empieza a ocuparse de los asuntos humanos, porque hasta el siglo V la filosofía se ha ocupado prácticamente en exclusiva de los asuntos naturales. Ese periodo de que va del VI a.C. hasta bien entrado el V, es un periodo en el que los filósofos se preocupan del cosmos, de la física. Aristóteles los llama el hoi physicoi, es decir, los físicos. A partir del V, la filosofía experimenta un giro antropológico, empieza a preocuparse por asuntos humanos, y aquí está efectivamente Heródoto para testimoniarlo. Se reconocerá, esto nos va a aparecer luego más veces, se reconocerá un ámbito natural, por tanto, en el que las leyes son leyes universales y son las marcadas por el universo físico, y otro ámbito que es el de las leyes humanas, que son convenciones, que son relativas, que pueden cambiar.
Bien, doy un salto. No hubo idea de historia en la antigüedad. En la antigüedad griega, romana, no hubo idea de historia. No podía haber idea de historia porque, primero, el tiempo de historia era muy corto. Quiero decir que, como he dicho antes, no había mucho tiempo ni muchos acontecimientos que hubiesen ocurrido en tan poco tiempo en el que, digamos, el ser humano toma conciencia de su situación, toma conciencia de su dimensión histórica y empieza, digamos, a poder atesorar, ¿no?, esos acontecimientos que el autor considera que son valiosos. Tampoco podía haber idea de historia porque en el pensamiento griego había un cierto prejuicio que valoraba en exceso lo inmutable, lo que no cambiaba, ¿no? Todo aquello que estaba sometido a cambio, a innovación, etc., era sospechoso de degeneración. Tampoco podía haber idea de historia porque en el pensamiento griego todavía había una especie de sometimiento a un prejuicio mitológico que era el que se conocía con la palabra moira, es decir, el destino, la fatalidad. Entonces, claro, cómo plantearse hacia dónde va la historia, qué tiene que hacer el ser humano, qué es lo deseable, cuál es el horizonte, etcétera, qué le cabe esperar, si al final se supone que eso estaba prefijado y sometido a unas leyes inmutables. Hasta cierto punto hay un grado de pesimismo en la concepción antropológica de ese mundo antiguo griego que piensa de alguna forma que podemos estar en un proceso de degeneración frente a un pasado dorado, la Arcadia feliz de los orígenes. Con la Edad Media, con la caída del Imperio Romano, con el encumbramiento de las religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo, el islam, la historia, he utilizado esa palabra, lo he puesto entre comillas porque creo que el verbo no existe, pero es para que se me entienda, se teologiza. ¿Qué quiere decir que se teologiza? Quiere decir que de pronto irrumpe en el escenario un nuevo actor histórico que es Dios, el único, el verdadero. Un Dios que, a diferencia de los dioses mitológicos, que de alguna manera tienen su espacio propio y no intervienen directamente en la historia humana, sí que intervienen en la historia humana, sí que marcan la pauta. Dios se hace hombre, en el caso del cristianismo, que a nosotros nos interesa especialmente, puesto que incide para luego entender cómo evoluciona la idea de historia a partir de la modernidad. Dios interviene en la historia, Dios se hace hombre, viene aquí, anda por la faz de la tierra, interactúa, incluso se mete en líos políticos y acaba como sabemos que acaba, crucificado. Y a partir de ese momento además se marca un punto de inflexión en la historia. Punto de inflexión en la historia que se reconoce cronológicamente, es decir, antes de Cristo, después de Cristo. Y entonces la historia adquiere un sentido, adquiere una dirección. Esto es lo que quiero decir con que la historia, con el cristianismo, se teleologiza. Viene del término griego telos, que significa fin o meta. Y ahora la historia tiene una meta, tiene un final, tiene un desenlace. Hay un alfa, un comienzo, y hay un omega. Hay un final. Y ese final está establecido por Dios. Y ese final se espera. Y además se espera de manera inminente. Es decir, en un principio, los primeros cristianos, muchos de ellos se retiran del mundo, abandonan el mundo, se van al desierto, por ejemplo, en Egipto, pongamos por caso, con comunidades muy numerosas, de personas que estaban convencidas de que al mundo le quedaban 2 telediarios y que para lo que me queda en el convento, pues sencillamente me voy, que se baje el mundo que me voy. Pues bien, ese sentido de la historia, ese telos, ese omega al que va la historia, es el de la salvación. Una salvación que es trascendental, es decir, una salvación que está más allá de la vida terrestre, que está después.
Así que, hombre, pues que llegue cuanto antes, y nos salvemos cuanto antes. Agustín de Hipona, el doctor de la gracia, lo expuso mediante una idea que era la idea de la ciudad de Dios. La ciudad de Dios crea una especie como de unidad ecuménica entre todos los creyentes cristianos de cualquier parte del mundo, que los convierte en la comunidad privilegiada que cuando llegue el momento van a ser salvados. Al resto, que les den. Por eso, claro, Agustín de Hipona había justificado que se persiga al hereje, al infiel, al no creyente, y se le obligue a creer. Porque, oye, te estamos haciendo un favor. Gracias a eso te vamos a convertir en uno de los candidatos para la salvación. De otra manera, cuando llegue el momento, te vas a quedar en la parte de abajo del fresco de Miguel Ángel que veíamos antes. Hay un libro magnífico de una escritora que se publicó hace poco, Catherine Nixie, que se titula La Era de la Penumbra, donde explica magníficamente bien esa transición del mundo antiguo al medieval y cómo cambia efectivamente la idea del significado del sentido de la vida terrenal, por así decirlo, ¿no? Cómo se pasa de la alegría, ¿no?, al miedo, de la alegría como un sentimiento bastante valorado en el mundo romano, al miedo, como un sentimiento dominante en el primigenio mundo cristiano. Claro, entonces resulta que, por ejemplo, para padres de la Iglesia, como Tertuliano, siglo II, III después de Cristo, lo de ir a los hipódromos, como solían hacer o al teatro, o al teatro, como solían hacer los romanos, y vivir bien y disfrutar de la vida, les parecía algo que no se debía hacer. Porque para los cristianos, decía, hay otros espectáculos que estaban por venir. Ese día del juicio final. O sea, ese día del juicio final, Tertuliano lo llama espectáculo. En el que, estoy leyendo literalmente a Tertuliano, en el que la vieja edad del mundo y todas sus generaciones serían consumidas en un solo fuego. Bueno, esto es una manera, digamos, de describir esa estética apocalíptica. Por tanto, en la concepción cristiana de la historia no hay progreso. No puede haber progreso. Hay una espera. Hay un tiempo que se agota. Y lo que hay que hacer es procurar estar ahí para que cuando llegue ese momento y se agote el tiempo, pues yo esté en disposición de ser uno de los que se va a salvar. Esto se refleja, por supuesto, en el ámbito del conocimiento. En el conocimiento tampoco puede haber progreso, tampoco puede haber innovación. He puesto ahí a Tomás de Aquino, siglo XIII, y a un personaje de una película que es versión de un libro de un filósofo italiano, Umberto Eco, cuyo título es El nombre de la rosa, y seguramente, pues si no han leído el libro, pues igual han visto la película. Entonces el personaje es el ciego monje Jorge el Venerable, Jorge de Burgos, que en un momento determinado de la película dice unas palabras que creo que son muy reveladoras de esa visión medieval, de ese espíritu medieval sobre el conocimiento. Retornemos a lo que siempre fue y siempre debe ser el oficio de esta abadía: la preservación del conocimiento. Preservación, he dicho, no búsqueda. Porque no hay progreso en la historia del conocimiento, sino una continua y sublime recapitulación. Esto es, por supuesto, reconocer y convertir en dogma el principio de autoridad. Es decir, hay quienes en un momento determinado dijeron ciertas verdades, que son verdades indiscutibles, de ninguna manera se pueden someter a crítica, y solo cabe que reconozcamos esas autoridades, que las comentemos, que demos vuelta a eso, que tratemos de interpretarlo, de conservarlo, etc. No cabe, por tanto, de ninguna manera la innovación.
el reconocimiento del error queda de alguna manera, o en gran medida, disminuido. Tomás de Aquino representa una de esas autoridades. Tomás de Aquino también, digamos que mediante su concepción de la relación entre la ley divina, la ley natural, y la ley moral y política, establece un nexo, un vínculo entre la voluntad divina y la voluntad de los hombres. La providencia, que ya estableció como un principio rector de la historia Agustín de Hipona, continúa presente. Y a lo largo del tiempo será una señal de identidad de ese pensamiento cristiano que a duras penas, claro, podrá convivir con las innovaciones que están por venir. Les leo unas palabras que representan lo que esa idea, ese dogma de la providencia, de esa ley divina, que se cumple igualmente en la naturaleza y que los seres humanos tienen también que cumplir en el plano de la moral, de la política. Los hombres se mueven y Dios los dirige. Su voluntad triunfa de todas las armas. Y ante la diplomacia de sus inescrutables designios sobre el mundo humano, son castillo de naipes todos los proyectos y combinaciones de las cancillerías. Bueno, he hecho un poco de trampa porque este texto no es medieval. Este texto es de el cardenal Isidro Gomá y fue pronunciado en la instrucción a los diocesanos de noviembre de 1936. Como ya ven, la idea de providencia está presente a lo largo de todo el pensamiento cristiano. Bueno, hemos llegado entonces al momento en contra, digamos, de lo que era la inercia del planteamiento cristiano. Hemos llegado al momento de los orígenes de la modernidad, que representa el giro copernicano. El giro copernicano, ya saben que Nicolás Copérnico pues, fue el que en principios del siglo XVI estableció el modelo heliocéntrico como el que sería verdaderamente válido frente a la hora de escribir el sistema solar, que se consideraba que era todo el universo conocido y conocible, era una cosmovisión cerrada, la que entonces había. Copérnico, digamos que representa, no solo desde el punto de vista astronómico, sino también desde el punto de vista de la mentalidad, un giro. A eso me refiero con lo de giro copernicano. Quien están viendo ahí en esa imagen no es Copérnico, no es Nicolás Copérnico, sino que es Francis Bacon. Francis Bacon es un filósofo inglés, bueno, a caballo entre el Renacimiento y la modernidad, si podemos entender que también la modernidad o el Renacimiento es como el preámbulo o la antesala de la modernidad, ¿no? Pues bien, Francis Bacon, que fue un hombre de mundo, no fue un filósofo encerrado en su torre de marfil, puramente teórico, reflexivo, no, él participó, se pringó las manos en la vida política de su país, llegó a ser Lord Canciller con Jacobo I, si no recuerdo mal. Tuvo sus problemillas también, como político, pues bueno, pues siempre se garajeó alguna que otra enemistad y eso le puso en dificultades, pero bueno, salió para adelante. Copérnico tiene dos obras que son destacables en este cambio, digamos, en este giro copernicano de mentalidad que va a afectar también a la idea de historia. Son el Novum Organum y la Nueva Atlántica. El Novum Organum es una crítica, aquí aparece por tanto ya la actividad crítica como un elemento esencial para posibilitar el conocimiento y sobre todo el progreso del conocimiento. Recordemos las palabras de Jorge el Venerable, que son representativas del espíritu del medievo. Es decir, no hay innovación, en el conocimiento no hay progreso, solo hay recapitulación. Francis Bacon rompe con este dogma. Dice, no, ¿cómo que no hay progreso en el conocimiento? Claro que hay. Hay que empezar por criticar los prejuicios, a los que Bacon llama ídolos. Hace una clasificación en 4 grupos de esos prejuicios. No me voy a detener en ello para no extenderme más. Pero lo que queda claro es que en el pasado pudo haber errores.
errores que hemos heredado, errores que limitan nuestra capacidad de conocimiento, errores que hay que criticar, que hay que detectar, que hay que identificar y que hay que eliminar si queremos ganar en calidad y en cantidad de conocimiento. Por tanto, también hay que echar abajo el principio de autoridad. Es decir, nadie, digamos, está en posición de la verdad absoluta y definitiva por llamarse Tomás de Aquino o Aristóteles. Aristóteles fue también objeto de esos dardos, no solo se metió, digamos, con pensadores medievales, sino también con antiguos, que por cierto en el Renacimiento tenían mucho prestigio. Y la otra obra es la Nueva Atlántida. La Nueva Atlántida es una obra muy interesante porque es una utopía científica, filosófico-científica, si se quiere. Es la visión de un mundo en el que el conocimiento científico puede incidir en los acontecimientos, en las decisiones políticas, en hacia dónde se dirige la humanidad. Y digo la humanidad porque en la Nueva Atlántida, precisamente, Bacon por primera vez dice que el conocimiento es un asunto de la humanidad entera. Hasta tal punto consideraba que eso era así, que él mismo, digamos, contribuyó en la medida de lo posible a ese avance del conocimiento. Estableció nuevas directrices metodológicas que, digamos, incidían sobre todo en el empirismo, cosa que ya ocurrió también en la Edad Media. En la Edad Media hubo honrosas excepciones. Por ejemplo, alguien que tenía el mismo apellido que Bacon, pero que no se llamaba Francis, sino que se llamaba Roger, y que era un franciscano, era un monje, y que llamó la atención sobre la necesidad de desarrollar el conocimiento científico, particularmente desde una perspectiva empírica. Solo que él entendía que ese conocimiento tenía que estar dirigido, digamos, a la contemplación de la majestad divina, y también para, digamos, asegurarnos luego la salvación cuando llegara el momento de ese desenlace omega que hemos dicho anteriormente. Bacon, sin embargo, dice, no, el conocimiento tiene que servir para mejorar la vida de los hombres, dotar a la vida humana de nuevas invenciones y riquezas. Dotar a la vida humana de nuevas invenciones y riquezas. Eso es totalmente moderno ya. Hay un fin, por tanto, que no es ultraterreno. Hay un objetivo, hay un horizonte, hay una finalidad, un telos que ya no es ultraterreno, sino que es terrenal, que es vivir bien aquí, la felicidad aquí, el bienestar aquí. Bacon no se le considera un ilustrado, queda, digamos, algo antes, no entra dentro de ese siglo de las luces, que es el siglo XVIII. Entonces, ¿cuál es la novedad, digamos, que identificaría la Ilustración? Ya he dicho antes que la Ilustración es un fenómeno de una gran complejidad. Entrar en detalle en ella es descubrir que hay matices, hay posiciones muchas veces contrapuestas, pero sí que hay ciertas señas de identidad que yo creo que se pueden destacar. Y una de ellas es la que ahí he subrayado: la conquista del espacio moral, social, jurídico, político, económico, artístico y literario. No sé si recuerdan que dije antes que en el mundo griego se distinguía entre el ámbito físico y el ámbito, digamos, antropológico, moral, político. En el físico hay unas leyes y en el ámbito moral, político, hay otras que fabrican, por así decir, los seres humanos. Pues bien, cuando empieza, digamos, ese giro copernicano a surtir efecto y cuando empieza a alcanzar velocidad de crucero la revolución científica, hay una especie como de proceso que se va viendo cada vez más acentuado de refugio de las creencias religiosas en el ámbito antropológico. Es decir, en el moral, en el político. Ese bastión, digamos, que pretende mantener para sí la religión, y que de hecho todavía hay quien considera que es un ámbito en el que la religión tiene cierta autoridad. Pensemos, por ejemplo, en la tesis del doble magisterio de Stephen Jay Gould, que defiende en su libro
religión versus ciencia, si no recuerdo mal el título. Es decir, todavía hay y científicos que defienden, hombre, pues en el ámbito, digamos, moral, en el ámbito existencial, en el ámbito, digamos, más humano, menos físico, ahí todavía no, la religión puede tener alcance. Bueno, pues esa es la apuesta justamente más radical, más innovadora de la Ilustración. Asaltar ese bastión, introducir la racionalidad ahí. La racionalidad ya empieza a tener su éxito en el ámbito de la ciencia de la naturaleza. Eso ya se veía venir desde Guillermo de Ockham, siglo XIV, todavía Edad Media, baja Edad Media, final de la Edad Media, pero Edad Media. Lo pasó mal por eso, pero Guillermo de Ockham ya dijo, vamos a ver si no nos confundimos. Hay un ámbito independiente para la racionalidad, para la filosofía, que es el del conocimiento que ahora llamaríamos científico, y hay otro ámbito propio de la fe, de la teología, que eso tiene que ver pues, con las cuestiones divinas, ¿no? Pero claro, el invadir ese territorio implica una cierta valentía y un cierto arrojo, ¿no? Una figura que representa esa idea es Gottlob Lessing, que ya sí que pertenece a la Ilustración, está dentro de ese siglo de las luces, siglo XVIII, y en el que alude directamente a la historia, ¿no? Porque la historia forma parte, ¿no?, de ese ámbito de lo humano. Y ya dice, en la historia uno puede aplicar la racionalidad. En la historia, ¿por qué no va a poder uno encontrar leyes parecidas a las leyes que uno encuentra en la naturaleza? Y de esta manera se abre la puerta a las ciencias sociales. Pero no tenemos todavía idea de historia. Tenemos identificado el objeto, la historia, tenemos un planteamiento novedoso, un nuevo proyecto, el tratamiento racional de la historia, pero no tenemos una idea de historia. Y antes de alcanzar esa idea de historia, se precisa algo así como una especie de revisión, ¿no?, de lo que hasta ese momento ha pasado por historia, pero que no lo era. Que era pues, bueno, pues interpretación de la Biblia, aplicación de los dogmas a cómo se supone que iba a ser, digamos, la trayectoria humana hasta ese momento omega, ¿no?, de la salvación, del juicio final, etcétera, todo cargado de una moral, la moral judeocristiana, etcétera. No ha habido rigor, no ha habido un enfrentamiento honesto a los hechos, no ha habido una identificación del hecho histórico. Todo eso estaba difuso y confuso. Pues bien, a las puertas del siglo XVIII, pues nos encontramos ya, en el siglo de las luces, nos encontramos con alguien que empieza a hablar de hechos históricos y empieza a aplicar el rigor crítico, que es una herramienta fundamental de la Ilustración, el rigor crítico. Y aquí seguramente, pues bueno, no hace falta decirlo, pero para aquellos críticos de la Ilustración, pues hay que recordar siempre que la Ilustración admite perfectamente la crítica contra ella misma. Perfectamente. Porque es su seña de identidad. Él escribió en 1695, como digo ya, a las puertas del siglo de las luces, una obra fundamental que es el Diccionario Histórico y Crítico. Y que, como ya digo, es la aplicación implacable de la crítica racional a la tradición. Hasta entonces la tradición tenía un valor, y de hecho en el Renacimiento se recupera una tradición, la tradición de la antigüedad clásica, y se venera la tradición de la antigüedad clásica. Pierre Bayle, que es el filósofo al que me estoy refiriendo, Pierre Bayle no se casa en absoluto con esa tradición, aunque esa tradición esté llena de grandes nombres cargados de autoridad hasta ese momento. Él dice no. Ernst Cassirer, al que me he referido antes, en el libro ese de la filosofía de la Ilustración, incluso le achaca a Pierre Bayle un cierto fanatismo crítico. No sé, quizá excesivo. Pero es verdad que es muy riguroso, es verdad que es implacable, es verdad que va incluso hasta el detalle más nimio, analizando las fuentes, contrastándolas,
sometiéndolas al rigor lógico para encontrar contradicciones. Y de esta manera hace algo muy interesante y muy útil para la historia, que es una depuración de errores. Una, digamos, búsqueda honesta del hecho objetivo, depurándolo de toda adherencia de carácter ideológico o prejuicioso. Hay un texto de Goethe que recoge muy bien el espíritu de Bale. Dice: ¿crees tú que es limpio el negocio que se hace entre el oído y la boca? La tradición, oh insensato, es también una quimera. Lo que importa es el juicio. Solo la razón, a la que has renunciado, te puede librar de las cadenas de la fe. Bien. La historia, entonces, está reconocida como un ámbito que puede ser objeto de la crítica racional, que puede ser un campo de investigación fértil, en el que se puede aplicar el principio de la honestidad intelectual, y en el que, eso lo dijo también Pierre Bayle, se le debe exigir al historiador fidelidad a la razón y a los hechos objetivos, y no fidelidad a la tribu. Este asunto es muy interesante, y yo creo que habría que recuperarlo, porque si en la actualidad hay un peligro frente, digamos, al proceso avasallador de la globalización, es la recuperación de las identidades tribales, ¿no? Y la reivindicación de las identidades tribales y la manipulación de la historia para justificar esas identidades tribales. En fin, me estoy acordando ahora de alguien que dijo, con todo el desparpajo del mundo, aquello de que el periodo de mayor brillantez de la historia de la humanidad había sido el periodo del Imperio Español, ¿no? Por ejemplo. Bien, el primero que nos ofrece una idea de historia, y una idea de historia universal y con un sentido cosmopolita, es Montesquieu. Montesquieu escribe el Esprit des lois, el espíritu de las leyes, ya en pleno siglo XVIII, y tiene muy claro que esa idea que he mencionado antes, de que hay leyes en la naturaleza, pero qué difícil poder encontrar las leyes y las causas en el ámbito de lo humano, él tiene claro que sí que se puede. Que también en el ámbito de la acción humana, de lo que los hombres hacen, uno puede encontrar leyes, uno puede identificar causas, uno puede reconocer patrones. Y de esta manera uno puede comprender y explicar el sentido por el que discurre la historia. Leo un fragmento del espíritu de las leyes que expresa bastante bien lo que acabo de decir. Varias cosas gobiernan a los hombres: el clima, la religión, las leyes, las máximas de gobierno, los ejemplos históricos, la moral y las costumbres, de todo lo cual resulta un espíritu general. Él utiliza la expresión espíritu general, es un tanto vaga, un tanto imprecisa, pero expresa ese cúmulo de variables que es difícil aislar si no se hace un estudio pormenorizado. Digamos que Montesquieu lo que hace es señalar ese campo virgen, desde el punto de vista del conocimiento, desde el punto de vista de la ciencia, que es el ámbito de los asuntos sociales, de los asuntos humanos, y que son el germen de las ciencias sociales. De manera que entonces, lo que él ofrece es la posibilidad, como una idea posible, como algo que se puede dar, de que el ser humano pueda, conociendo esas leyes, darle una dirección consciente a la historia. Hay logros que mejoran la vida de los seres humanos. Él era un admirador, por ejemplo, del liberalismo inglés. La separación de los tres poderes como un elemento fundamental para hacer de la política un ámbito en el que el poder no se exceda, en el que se pueda controlar la corrupción,
que los intereses no traicionen el bien común. Pero él es consciente también de que el ser humano es diverso y que hay muchos factores que tienen que tenerse en consideración a la hora de decidir si un cierto modelo al que se ha dado a luz en un determinado ámbito cultural o en un determinado momento histórico es aplicable a otros ámbitos culturales o a otros momentos históricos. Y de hecho él explícitamente dice, bueno, yo admiro la Constitución inglesa, pero yo no estoy seguro de que esa Constitución fuese posible aplicarla con éxito a todos los pueblos. Llamo la atención sobre este detalle porque una de las críticas que se hace a veces a la Ilustración y se hace, por ejemplo, por autores actuales como por ejemplo George Corn, que tiene un libro muy interesante por otro lado que se titula El mito de Occidente y Europa, se critica que la Ilustración pudo ser en un momento determinado un proyecto avasallador e impositivo, carente, digamos, de empatía. Yo no lo creo. Si uno entra en detalle a conocer las propuestas de estos pensadores, se da cuenta de que hay empatía, de que hay respeto por la diversidad. Otra cosa distinta es que el devenir histórico del proyecto moderno haya ido por derroteros que quizá han dado como consecuencia acontecimientos muy lamentables. Sobre eso volveré más adelante. Bien, otro paso importante en esta construcción de una idea de historia, es decir, de una dotación de significado a la historia, reconociendo que la historia la hacen los seres humanos y que por tanto conscientemente los seres humanos la pueden dirigir en un sentido u otro, es Voltaire, el gran luchador contra el fanatismo, un ejemplo él mismo desde el punto de vista de su propia vida de empatía, de compasión, así lo demuestra su defensa del caso de Calas, que fue condenado injustamente. Y aquí, digamos que lo que Voltaire pone en valor en un libro cuyo título es larguísimo, me va a permitir que lo lea. El título es Ensayo sobre las costumbres y el espíritu de las naciones y sobre los principales hechos de la historia, desde Carlomagno hasta la muerte de Luis XIII. Lo que defiende ahí Voltaire ya directamente es la idea de progreso. Es decir, el progreso es algo factible. Uno puede desear llegar a un sitio y ponerse las pilas y hacer las cosas de tal manera que llega a ese sitio. No hay nada cerrado. El ser humano tiene las potencialidades suficientes como para poder orientar su vida hacia lo mejor y vivir cada vez mejor y emanciparse de los yugos del pasado y de la superstición. No quiere decirse que, claro, esto parece muy optimista. Voltaire es consciente de las limitaciones, del ser humano, digamos, de las fuerzas oscuras del ser humano, pero confía en la capacidad del ser humano, de esas, digamos, potencialidades que vienen principalmente de la razón, de la racionalidad, confía en ellas para poder, digamos, enderezar convenientemente su destino. Dice Voltaire en este libro de título larguísimo: la razón universal subsiste pese a todas las pasiones que la combaten, pese a todos los tiranos que la ahogarían en sangre, pese a todos los impostores que quisieran aniquilarla mediante la superstición. Y el último de los ilustrados, propiamente dichos, que digamos incide en la idea de historia y que lo que hace es rematar el concepto de progreso, que estaría en el núcleo de la idea de historia, de la ilustración, de la filosofía de la historia ilustrada, es Turgot, Ancover Turgot. No llegó a escribir un texto definitivo sobre historia, pero que sí que dejó apuntes sobre lo que él entendía que podía ser una visión lo más realista posible del propio devenir histórico del ser humano. Reconoce que hay, pues eso, fuerzas, digamos, que parecen oponerse al avance del progreso humano, pero él dice, se superan. El ser humano tiene capacidad para superarla. Y entiende que ese progreso es imparable, que incluso ha habido progreso en momentos en los que parecía que no lo había, por ejemplo, incluso en la Edad Media.
efectivamente, pues hubo un momento en la Edad Media, he mencionado antes a Roger Bacon, pero podría mencionar también a Pedro Abelardo. Siempre ha habido, de manera sorprendente y milagrosa, se podría decir, a pesar de un ambiente totalmente hostil al libre pensamiento, siempre ha habido libre pensadores, incluso con peligro, ¿no? Con riesgo de su propia vida. Eso es lo que reconoce Turgot. Y por eso Turgot adelanta la visión de un filósofo posterior, de principios del siglo XIX, Auguste Comte, que estableció, ya digo que Turgot lo adelanta, estableció la ley de los 3 estadios. Es decir, una ley que establecería la evolución de la mentalidad humana a lo largo de la historia a través de 3 estadios. Un primer estadio que sería el estadio religioso o mitológico, pensamiento mágico, en el que las fuerzas sobrenaturales y las causas sobrenaturales son las que dirigen los acontecimientos y se utilizan como causas explicativas de todo. Un segundo estadio de pensamiento histórico, que sería el filosófico o metafísico, en el que, digamos, ya tratamos de identificar causas objetivas, pero son de carácter metafísico. Y por último, el estadio positivo, que lo llama así Comte, aunque ya digo está el concepto en Turgot, que sería el estadio en el que el ser humano, digamos que ya abraza por completo el conocimiento científico y los hechos, el reconocimiento de los hechos. Bien, llegamos a otro punto de inflexión. Es el momento en el que la idea de historia ilustrada cae en desgracia filosófica. Yo estoy presentándolo así, por capítulos podría decirse, pero entiendan ustedes que esto se desenvuelve de manera natural en el tiempo y por tanto no se puede uno decir, aquí se acaba la ilustración y empieza el romanticismo. Como prueba de ello, pues les pongo los exponentes de Goya y un grabado de Goya, yo creo que conocido por todos. El sueño de la razón produce monstruos, y les presento la imagen con la reconocible cara icónica del monstruo de Frankenstein al fondo, de la autora de Frankenstein o el moderno Prometeo, que es Mary Shelley. Por cierto, que este año pues, se cumplió el segundo centenario de su publicación. Mary Shelley es hija de ilustrados, de William Goldwyn y de Mary Wollstonecraft, que es una de las pioneras del feminismo, que son ilustrados convencidos, y ella es educada como en ese ambiente de la ilustración, del pensamiento crítico, del libre pensamiento. Tan libre pensadora era que con apenas 16 años va y se escapa con el poeta Percy Shelley, mayor que ella, casado, y vive de Inglaterra, porque bueno, ella sigue libremente sus emociones. Se ha enamorado de ese tío también se ha enamorado de ella, y ahora pues a vivir, que es un día. Muy joven, con apenas 17, 18 años, en una velada entre ilustrados, personajes a caballo entre la ilustración y el romanticismo, como por ejemplo el poeta Byron, su propio amante, Percy Shelley, y el médico de Byron, que era un tal Polidori, en una casa de los lagos en Suiza, pues en fin, hablando y bebiendo absenta y tal, en fin, imagínense el cuadro, había un mal tiempo horrible aquel verano, con tormenta y tal, pues deciden que se van a inventar historias, ¿no? Historias así siniestras, ¿no? De ahí salió, en el caso de Polidori, de ahí salió la idea del vampiro, por ejemplo, que luego aprovecharía Bram Stoker. Y Mary Shelley, que al principio está un poco como, en fin, cierto complejo de inferioridad ante aquellos genios ya consagrados, pues no se le ocurría nada hasta que una noche, así en medio de una pesadilla y tal, le viene la idea de Frankenstein, ¿eh? Un tipo que es capaz de crear vida, ¿eh? Un científico capaz de crear vida, ¿eh? Fíjense que el título original es Frankenstein o el moderno Prometeo. ¿Quién es Prometeo? Prometeo era un titán
de la mitología griega. Prometeo le roba el fuego a los dioses, a Zeus, para dárselo a los seres humanos. Y ese fuego simboliza el principio de la tecnología, del lenguaje y de la política. Es decir, ese fuego es lo que permite que el ser humano pueda empezar a tener una situación de dignidad entre el resto de las criaturas. Pero el fuego ha sido robado a los dioses y Prometeo será castigado por ello. Por su, digamos, exceso, por su extralimitación de aquello que, digamos, dictan los dioses y que establece el marco dentro del cual el ser humano puede operar y del que no se debe salir. Hay ahí una culpa que tiene que expiar y Prometeo la expía. Es atado al monte Atlas, viene un águila, le come el hígado durante el día, por la noche otra vez le crece el hígado, vuelve a venir el águila, otra vez se lo come, en fin, una cosa terrorífica. Prometeo, por cierto, en griego significa el que prevé, el previsor, el que ve lo que va a ocurrir. Pero no porque tenga dotes proféticas, sino porque el conocimiento, por su inteligencia. Es muy listo Prometeo. En otros mitos esto se ve. Frankenstein es el moderno Prometeo. Un tipo que se extralimita del marco divino y dice, no, yo voy a hacer lo que hace Dios, voy a crear vida. Voy a coger un cadáver y le voy a insuflar la vida que un día se le escapó. Y ese es el monstruo de Frankenstein. Y por ello pagará, por cierto. Es decir, que en el relato de Mary Shelley nos encontramos, por un lado, el espíritu ilustrado, pero también el peligro que, según ella, hay inserto en el espíritu ilustrado, que es la soberbia. Y el no reconocer que las decisiones que tomamos, los actos que llevamos a cabo, por nuestro poder, por el poder que nos da el conocimiento, la tecnología, nos puede llevar a consecuencias no deseadas. Hay ahí una advertencia. De hecho, ella posteriormente en otros textos volverá a advertirlo. Habla de la ilustración en buenos términos, pero también de los peligros de la ilustración. Bueno, como digo entonces, ahí tenemos ya una primera muestra de esa transición entre la ilustración y el romanticismo, de ese reconocimiento de los peligros de la soberbia de la razón. En cuanto al grabado de Goya, echa un vistazo por ahí y hay interpretaciones diversas, incongruentes, así que bueno, pues dejemos volar un poco la imaginación. ¿Qué se ve ahí? Bueno, pues se ve a alguien que cae en el sueño, alguien que tiene pinta de estar realizando un trabajo intelectual, por tanto alguien que ejercita la razón, alguien que representa la ilustración, y que cuando se queda dormido y sueña, lo que aparece son monstruos. Hay una gradación de luz hacia la oscuridad, hay una penumbra, hay algo que está ahí, que surge inesperadamente cuando, digamos, la razón se relaja, pierde la conciencia de su propia, digamos, esencia crítica, pierde la capacidad de autocrítica. Este grabado parece ser que fue realizado en 1799, por tanto muy próximo a la obra de Mary Shelley. Y ya sabemos que Goya era un ilustrado y era un admirador de la ilustración francesa y fue tachado de afrancesado y acabó sus días, como sabemos, exiliado en Francia, ¿no?, por el temor a la Inquisición. Así que tenemos un ilustrado de nuevo, Mary Shelley ha ilustrado, pero que ellos mismos son conscientes de los peligros de una racionalidad que alcanza cierto grado de autoconfianza excesiva y falta de autocrítica. Se inicia, por tanto, digamos que un proceso de crítica de la ilustración. Un proceso de crítica de la ilustración que desemboca en lo que yo creo que es el paradigma de pensamiento pues, más anti-ilustrado, ¿no?, que es la posmodernidad.
Y en la posmodernidad hay una explícita crítica a la idea de historia de la Ilustración. Leo unas palabras extraídas de un texto, Dialéctica de la Ilustración, de mediados del siglo pasado, de mediados del siglo XX, de los filósofos Theodor Adorno y Max Horkheimer. Dice: la Ilustración, en el más amplio sentido de pensamiento, en continuo progreso, ha perseguido desde siempre el objetivo de liberar a los hombres del miedo y constituirlos en señores. Pero la tierra enteramente ilustrada resplandece bajo el signo de una triunfal calamidad. Este texto está escrito pues prácticamente al final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, claro, aquí estos filósofos están de alguna manera reconociendo en los desastres de la Primera y la Segunda Guerra Mundial los efectos, seguramente, de eso que ya empezaron a atisbar Mary Shelley y Francisco de Goya. Aunque habría que ver, y lo vamos a ver, si realmente se está siendo justo con ese análisis crítico de la Ilustración. ¿Qué implica la posmodernidad y el descrédito de la historia que conlleva? Pues que todo relato es sospechoso y relativo, y que los grandes relatos no albergan verdades, sino que responden a intereses opresores. El progreso, que era, como hemos visto anteriormente, una nota característica de la idea ilustrada de la historia, el progreso moral no existe, no es un hecho. Si uno le echa la vista atrás, según esa perspectiva posmoderna, no ha habido tal progreso en el ámbito donde la Ilustración apostaba que lo hubiese, es decir, el ámbito, digamos, humano, ¿no? El ámbito de la moral, de la ética, de la política, de la economía incluso, ¿no? Sino que lo que ha habido ha sido sencillamente un progreso tecnológico, ya está. El progreso se ha reducido al progreso tecnológico. La razón crítica ha acabado siendo reducida a razón instrumental. Y todo pasa por esa racionalidad instrumental. Por tanto, la historia como idea carece de valor. Es más, hay que reconocer el fin de la historia. Desde una perspectiva distinta, pero a fin de cuentas llegando al mismo sitio, esta idea, que está en un libro de Francis Fukuyama, un filósofo y politólogo norteamericano, que publicó por los años 90 del siglo pasado, por recordar, esta obra, El fin de la historia y el último hombre, viene a decir eso, viene a decir, ya no hay más progreso, ya hemos alcanzado la omega, ya estamos al final, han vencido las democracias liberales. Esto lo escribe pues con las ruinas de la Unión Soviética recién caídas, ¿no? Y humeante. Y dice, ya todo el mundo lo que tiene que aspirar es a convertirse en un Estado-nación liberal. Sí, bueno, hay que hacer pequeños retoques, ¿no? Pero son de orden menor, ¿no? Porque en realidad ya hemos terminado. Pero claro, esto conlleva otra cosa, que lleva que se acabó la utopía, ¿no? Ya no hay alternativa. No hay alternativa. Esto es, desde una perspectiva ilustrada, enormemente peligroso. Porque entonces aparece el fantasma de la profecía autocumplida. Pues no hay alternativa, pues ya, resignación. ¿Qué nos queda? Es muy interesante que desde el ámbito de la economía hay un economista norteamericano, Michael Hudson, que ha publicado muy recientemente un libro precisamente en el que habla de la economía anti-ilustrada, ¿vale? Y tacha el sistema económico actual de capitalismo financiero, de corte extractivo, lo tacha de capitalismo anti-ilustrado, frente al capitalismo ilustrado que representa el filósofo de la Ilustración Adam Smith, que diseña los principios del capitalismo en orden a un fin moral. Él era profesor de filosofía moral, no se olvide. Un orden moral, y el orden moral es el reparto de la riqueza, acabar con los privilegios de los rentistas
que estaban en la cúspide económica del antiguo régimen, y repartir la riqueza, establecer un sistema que fuese un sistema que permitiera a cualquiera prosperar. Entonces, justamente en contra de ese paradigma de Adam Smith estaría el actual paradigma que va hacia una economía financiera extractiva, es decir, de nuevo volvemos a la renta, a través de la deuda, del préstamo, del cobro de intereses, etc. Pero bueno, no me voy a meter en eso porque nos llevaría por otro sitio. La política, entonces, si no hay alternativa, ¿a qué queda reducida? Pues a mera gestión. El político que tiene un buen gestor, ya está. Deje usted de inventos. No, oiga, que estabilidad. No, yo soy un señor muy serio, muy previsible. Sorpresas ninguna. Ensayos de ninguna clase. Sigamos las directrices ortodoxas. No cabe otra cosa que no sea la mera gestión en el ámbito político. Es la era, llega la era también de la posverdad, claro, es decir, si resulta que no hay hechos históricos, sino únicamente relatos, y cada cual tiene su relato, pues entonces la verdad queda diluida. Y por tanto, volvemos, ¿no?, a una especie como de revival de aquella idea sofista de que si no hay verdades, ¿qué hay? Intereses. Y entonces la verdad uno la fabrica en función de los intereses. Y además con el poderío tecnológico que tenemos actualmente, ¿quién se lleva el gato al agua? No como en los tiempos de los sofistas de la antigua Atenas, el que mejor maneja el lenguaje, sino el que mejor conoce los mecanismos de manipulación psíquicos que operan en nuestras mentes de forma inconsciente para atrapar nuestra atención y generar aquellas emociones o sentimientos que al final acaben en acciones dirigidas al beneficio del poder que sea o del partido que sea. Estamos en la época de la democracia emocional, no racional, emocional. Patria, bandera, Dios, símbolos. No se puede limpiar los mocos en la bandera, porque entonces te cae la del pulpo, ¿no? Y el reverso de la posverdad es la credulidad voluntaria. Es que me creo lo que quiero creerme y tengo el derecho de creer lo que me da la gana creer. Y tú no eres quien para decirme lo que tengo que creer. Porque todas las opiniones son respetables. Oye, que estamos en democracia. Bueno, pues tú pensarás eso, yo pensaré lo mío, ya está. Esto, desde el punto de vista del libre pensamiento, es demoledor. Y desde el punto de vista de la conservación de un espacio de diálogo esencial para la salud de la democracia y para el mantenimiento de la salud de la democracia, es definitivo, fulminante. Porque entonces nos reducimos a grupos, a tribus, en las que nos retroalimentamos dentro de nuestra burbuja y entonces insistimos en las mismas creencias de todos, ¿no? de todos los del grupo. Esa es la idea de la posmodernidad sobre la historia, la que yo creo que de una manera magistral expresa aquí el Roto. En mi colegio, en vez de historia, damos trivia. Entonces, pues, hay que saber historia de Andalucía, o historia de Cataluña, o historia de... Y se pierde la perspectiva de la humanidad, que es fundamental según la idea ilustrada de historia. Pero como he dicho anteriormente, yo pues modestamente en las lecturas que hago, las reflexiones y tal, pues detecto que hay algunos resistentes, y entre los resistentes pues hay una filósofa que publicó un libro hace poquito, un librito, que es un librito muy chiquitito pero muy jugoso, que es Marina Garcés, y que reivindica la ilustración radical. Es decir, la ilustración en su esencia más crítica. Para ella la ilustración radical fue un combate entre la credulidad
desde la confianza en la naturaleza humana para emanciparse y hacerse mejor a sí misma. Su arma la crítica. Eso es lo que define la Ilustración. Claro, entonces, ¿qué pasa con esa crítica de Adorno y Horkheimer, de los desastres? Bueno, dice ella, no hay que confundir Ilustración con modernidad. Aunque se confunden, ¿no? Tienden a confundir y se utilizan, ¿no?, las palabras la una por la otra, pero sí, yo creo que sí que se pueden establecer diferencias, ¿no? Y que puede ser útil establecer esas diferencias para descargar a la Ilustración de toda aquella que se le ha adherido y que no es realmente propio de ella. La modernidad es un proyecto que se ha desplegado históricamente y que se ha expresado a través de la expansión del capitalismo. Yo añadiría de un tipo de capitalismo, el capitalismo en el que, digamos, ante todo está el dogma del libre mercado. Recordemos, ¿no?, el adagio del gran filósofo, es el mercado, amigo. Y que ha dado lugar y que dio lugar en su momento al fenómeno terrorífico y tremendamente injusto del colonialismo. Pero es necesaria la recuperación de esa idea ilustrada de la historia si queremos combatir la estética del apocalipsis, si queremos combatir el irracionalismo apocalíptico, si queremos, digamos, deshacernos del malfario de la profecía autocumplida. Es una cuestión de supervivencia, si se quiere. Y aquí es donde sitúo yo el laicismo. En ese proyecto que entiende que el ser humano puede mejorar. Y que además esa mejora es una tarea colectiva. Y que esa tarea colectiva exige un espacio público en el que el diálogo sea posible, sea protegido institucionalmente y florezca el libre pensamiento. Porque el laicismo es una prueba del progreso, de que el progreso se ha dado, realmente existe, es posible, es hijo del progreso en el sentido ilustrado, del progreso que no tiene que ver con el progreso tecnológico o de las puras ciencias físicas, el progreso en el ámbito de lo humano, de lo político, de lo moral, de lo ético. El laicismo además demuestra una confianza en la naturaleza humana que está, como hemos visto en la idea de historia de la Ilustración. Dejemos un espacio al ser humano para pensar por sí mismo, sin distorsiones de carácter religioso, particularmente en el caso del laicismo esa reivindicación, y el libre pensamiento florecerá por sí mismo, porque la naturaleza humana es capaz, puede. El laicismo tiene también un poder inclusivo, muy importante, porque promueve el pensamiento de la humanidad como especie, frente a un tipo de pensamiento excluyente, que es el de la tribu. El laicismo incide en la semejanza fundamental del ser humano. No hay identidades, hay humanidad, y hay una semejanza fundamental que todos compartimos y que tenemos que reconocer y que tenemos que expresar y explicitar. Es un corrector de la entropía que puede conllevar la convergencia cultural. Es decir, la convergencia cultural, en consecuencia de la globalización, puede llevar a cabo, puede conllevar un efecto difícil de manejar, que puede ser una cierta mezcolanza de las tradiciones de las distintas culturas, de la ley que tiene que ser común para todos, de la democracia, de los límites de la libertad de expresión, etc. Todo eso, el laicismo puede contribuir a ordenarlo, a darle esa estructura que haga fértil la convivencia, no en un problema, no en un conflicto, sino algo fértil la convivencia de gente de procedencia cultural distinta. Y claro que sí, el laicismo es un antídoto contra la fascinación que se puede sentir por el irracionalismo apocalíptico, por esa estética del apocalipsis. Y
y además, digamos que puede contribuir a combatir el pensamiento cortoplacista. El pensamiento cortoplacista que tiene mucho que ver con esa idea de que esto se acaba, esto se agota, hay que aprovechar y no podemos pensar más allá de un par de años, 3 años, 4 años, porque vete tú a saber dónde estamos. Bueno, y para terminar, quería leer unas palabras de un autor, psicólogo de formación, Steven Pinker, que ha escrito sobre esta idea de la historia inspirada en la ilustración. Tiene 2 libros, uno Los ángeles que llevamos dentro y otro En defensa de la ilustración. De este último he extraído estas palabras porque creo que expresan muy bien lo más luminoso que nos ha dado la idea de historia de la ilustración. Dice así: esta historia heroica no es un mito más. Los mitos son ficciones, pero esta historia es verdadera, verdadera hasta donde alcanza nuestro conocimiento, que es la única verdad que podemos tener. La creemos porque tenemos razones para creerla. Conforme avance nuestro conocimiento, podremos ver qué partes de la historia continúan siendo ciertas y cuáles se revelan falsas. Como cualquiera de ellas podría ser o llegar a ser. Y la historia no es patrimonio de una tribu, sino de toda la humanidad, de toda criatura sintiente con el poder de la razón y el impulso de perseverar en su ser. Y es que solo se requieren las convicciones de que la vida es mejor que la muerte, la salud es mejor que la enfermedad, la abundancia es mejor que la penuria, la libertad es mejor que la coerción, la felicidad es mejor que el sufrimiento y el conocimiento es mejor que la superstición y la ignorancia. Gracias.